¿Alguna vez te quedaste trabado tratando de debuguear un programa que se estaba viendo afectado por una función que mutaba un valor externo? Bueno, hoy vamos a ver y hablar sobre Functional Programming o programación funcional. La programación funcional es un paradigma de construcción de programas basado en la utilización de expresiones y funciones sin mutar la información y los datos. Se busca separar la transformación de la información en sí misma. Esto se lo denomina Isolate the Transformation of Data. Además, esto nos permite escribir un código más claro y resistente a errores. Esto se logra, además, evitando el uso de sentencias de flujo como por ejemplo puede ser for, while, continue, break. Además de todo esto, la programación funcional requiere que escribamos funciones puras. Bueno, ¿qué son las funciones puras? ¿Qué son las funciones impuras? Las funciones puras toman una entrada y siempre retornan una salida fija. Es decir, una función pura la cual no tiene side effects, siempre por una misma entrada X tiene que dar siempre una misma salida Y. Bien, vamos a pasar al código porque para explicar esto es mucho más fácil mostrándolo con código. Vamos a hacer la típica función add, en la cual vamos a tener una arrow function que va a recibir a b y me va a hacer a más b, me va a retornar a más b. Si yo le digo add 2 y 2, básicamente va a ser 2 más 2, que es 4. Esto siempre va a ser 4, ¿sí? Uy, esto siempre va a ser 4. Tenemos 4, 4 de nuevo, bien. Básicamente esto lo que está haciendo es no mutar ningún valor externo, simplemente estamos trabajando con lo que le pasamos. Básicamente esto no está mutando ningún valor externo, entonces siempre por una misma entrada X está recibiendo una misma salida Y. Creo que se entiende más de esta forma. Ahora bien, podríamos hacer que esta función que está haciendo básicamente una suma sea impura. Sí, claro que podríamos hacer esto. Esto le podríamos decir, acá le podríamos decir let count y le diríamos que add básicamente, uy, esto no puse, por ejemplo, esto va a ser igual a 0 a, y esto me va a retornar, lo que le podría decir es una arrow function que me diga count más más. Bien, entonces yo siempre que llame a add, queda feo una arrow function ahí, siempre que llame a add se va a incrementar. Entonces siempre que llame a add se va a empezar a incrementar, se va a mutar ese valor externo, sí, que tenemos let count 0, básicamente se va a empezar a mutar. Y esto no está bueno cuando nosotros trabajamos con código grande muchas veces porque, ejemplo, tenemos un código muy grande que lo tenemos que debuguear y tenemos no sé, un count o tenemos, no sé, un ID o lo que sea que se tiene que mutar y lo que sea. ¿Y cómo detectamos el problema? Tenemos que tener en cuenta un montón de factores. Tenemos que tener en cuenta en qué funciones se está utilizando, dónde se está mutando, el valor con el que está trabajando en cada función y demás. Y es como que empezás a entrar en un embrollo en el cual muchas veces con Functional Programming lo podríamos evitar. Vamos a ver otro caso. Bien, vamos a ver otro caso, ¿sí? Porque no siempre las funciones impuras son aquellas que mutan valores externos, sino que también tenemos otro tipo de funciones impuras que suelen ser, a ver, por ejemplo, tenemos un age que es 20, ¿sí? Y nosotros le vamos a decir const get age y le vamos a decir, bien, en principio esto parecería que es una función pura, sí, porque nosotros si la volvemos a llamar, ejemplo, uy, y nosotros la volvemos a llamar, por ejemplo, nos va a dar siempre de 40. Ok, pero esto no es una función pura porque acá tenemos un problema, ¿sí? Nosotros siempre que usemos, por ejemplo, este valor en muchos lugares, si nosotros de repente tenemos un problema y pasa algo, o lo tenemos que cambiar o lo que sea, va a afectar a todas nuestras funciones que lo estén usando, ¿sí? Entonces este age, con el solo hecho de cambiarlo, de acá, este valor externo, nos va a afectar un montón de funciones donde lo estemos usando. ¿Queremos eso? Capaz sí, quizás no. Entonces, esto está bueno trabajarlo por ahí de otra forma y decirle, bueno, mirá, el edge que tengo ahora es el que te voy a pasar acá. Tengo 20. Y siempre trabajarlo de esa forma. Ejemplo, esto sería, vamos a ponerlo así. ¿Ve? Perfecto. Y yo le digo, esto solo para que quede bien. Ahí va. Perdón. Ahí va. Bien, y esto, acá tenemos lo mismo, pero
nada, lo vamos a trabajar con el valor que tenemos acá. No estamos usando un valor externo que quizás lo podemos cambiar y si cambia nos puede afectar a todo nuestro código. Entonces directamente lo hacemos de esta manera. Esta es la forma pura, entre comillas, de hacerlo. Bueno, vamos a bajarlo un poco a JavaScript. Bien, dijimos que la idea es no usar for each y no usar while y demás. Eso se entendió perfecto. Ahora bien, ¿qué podemos usar en JavaScript para trabajar el functional programming? Bueno, JavaScript nos ofrece un montón de cosas, nos ofrece filter, nos ofrece reduce, nos ofrece slice, nos ofrece join y un montón de métodos para trabajar functional programming. Acá tenemos un ejemplo, tenemos filter even y lo que vamos a hacer es pasarle 1, 2 y 3 y le vamos a decir que básicamente filtre la x que dividido 2 es igual a 0. Bien, me va a filtrar 2, lo cual está perfecto. Esta es una manera, por ejemplo, de usar el filter, la cual estás usando Functional Programming. Acá tenemos otra manera, si nosotros queremos el doble de un número, lo podemos hacer con un map, no necesitamos recurrir a un for, por ejemplo. Y vamos a pasar a ver unos ejemplos un poquito más complejos, bien, para entender un poco más esto a profundidad. Ejemplo, acá tenemos un reduce. Esto se puede resolver de muchas maneras, pero reduce nos permite que utilicemos la programación funcional. Ejemplo, nosotros ponemos factorial, que es, por ejemplo, 5, y nos va a dar 120. Ok, ¿qué está pasando acá? Bueno, range nos va a dar los números factoriales, que básicamente van a ser del 1 al 5. Ejemplo, del 1 al 5, esto nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a ver. Vamos a poner range 1 y 5, lo que nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente lo que está haciendo esto es, si A es mayor a B, nos retorna un array vacío. Si no, bueno, nos va a retornar todo el factorial. Ahora, una vez que lo tenemos, lo multiplicamos y nos hace el reduce. Básicamente lo vamos a multiplicar por sí mismo, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, y así va a ir haciendo todo y nos va a dar 120, ¿sí? Bien, todo muy lindo, pero ok, ¿cómo aplico esto a un código que ya lo tengo funcionando? Por ejemplo, tengo un for y quiero empezar a aplicar un poco de programación funcional. Bueno, vamos a ver un caso. En este caso, lo que básicamente estamos haciendo es querer multiplicar los números que le vamos a pasar en un array por 2. Vamos a verlos. Vamos a poner squares y le vamos a pasar un array. Y le vamos a pasar un array con 10, 20, 30 y 40. Bien. Y esto básicamente lo que va a hacerlo es multiplicarlo por 2. ¿Sí? 100, 40, 90 y 1600. Ok, no lo va a multiplicar por 2, perdón. Lo va a multiplicar por sí mismo. Me expliqué mal, perdón. ¿Cómo puedo pasar esto a Functional Programming? ¿Sí? O sea, esto está horrible porque uno tiene un for, después está pusheando data a un valor externo que se está mutando. O sea, esto está horrible. Bien, esto lo podemos resolver de una manera muy fácil y evitando todas estas líneas. Bien, vamos a agarrar este mismo array porque queremos el mismo resultado. Y podemos usar map en esto, ¿sí? Que nos va a devolver también un nuevo array. ¿Por qué no? Y le decimos, bueno, ok, tenés value. Lo que yo quiero que hagas es básicamente value, usamos el operador, le ponemos 2 y básicamente nos está haciendo lo mismo, ¿sí? O le podemos decir val por val. Bueno, es lo mismo. Pero fíjense todas las líneas que acabamos de evitar y lo acabamos de resumir todo en una sola línea con un map. Bien, acá me traje algunas ventajas de básicamente usar la programación funcional. Vamos a repasarlas, hace que sea más fácil escribir programas que funcionen correctamente por todo lo que vimos, evitamos side effects y un montón de problemas. Es más fácil determinar las entradas, es más fácil determinar los outputs, las salidas, es más fácil de testear, más fácil de leer, además es más fácil de mostrar que el código está funcionando correctamente porque se torna mucho más legible y al ser mucho más legible la persona que tiene que hacerte una review o la persona que le tenés que demostrar que esto funciona, básicamente es mucho más fácil que lo entienda de esta manera. Bueno, básicamente para ir cerrando, quiero redondear un poco la idea y la idea es que conozcamos este concepto de programación funcional, pero es lógico que no es 100% aplicable a todo nuestro código. Hay código que es realmente muy mutable, ejemplo un fetch o lo que sea, estamos haciendo un fetch de usuarios o lo que sea y no nos sirve o no podemos aplicar, mejor dicho, la programación funcional. Hay un montón de partes del código en las cuales no nos conviene aplicar programación funcional. Entonces es 100% imposible, o sea, es imposible
tener un código 100% funcional, ahí lo dije bien, porque hay un montón de eventos que se presentan o situaciones en las cuales no podemos hacerlo. Pero está bueno tenerlo como concepto e idea y aplicarlo cuando lo podamos aplicar, más que nada por todas las ventajas que tiene, por todas las ventajas que vimos. Nos va a facilitar a largo plazo también la mantenibilidad del código y demás. Así que bueno, no tengo mucho más para decir sobre este tema. Si ustedes piensan otra cosa según algo que dije o me equivoqué en algo, me lo pueden saber hacer abajo, yo estoy aprendiendo también, así que esa es la dinámica. Bueno, nada, muchas gracias.